Hola, hola compañeros, mejor dicho compañeras de pedagogía. Estamos aquí nuevamente con nuestra materia de legislación educativa. Estamos analizando las reglas, los lineamientos que el artículo tercero constitucional establece, bajo los cuales la educación debe regirse o realizarse dentro de nuestro país, donde todas las escuelas, las instituciones y las partes o elementos que vienen en la misma, autoridades, dueños de escuelas, maestros, directivos y lo que viene siendo padres de familia y alumnos deben de someterse. La ocasión, como lo hemos dicho y lo reiteraremos muchas veces, no queda al capricho o al arbitrio de las personas, de los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni queda al criterio del maestro, ni muchos padres de familia, sino que queda sujeta a lo que dice una ley, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes. Pero hay que tomar en cuenta, como lo hemos visto en clase anterior, que la máxima ley o la ley superior a la cual todas las leyes, incluso las autoridades, quedan sujetas es justamente la Constitución. La Constitución o Carta Magna, como también se le define en algunos casos, es la ley suprema de un país, es la ley máxima que se establece dentro de una sociedad, en donde se establecen sus principales principios, sus principales postulados, bajo las cuales se constituye, se organiza el Estado y bajo las cuales se reconocen los derechos básicos y fundamentales, lo que se conoce como los derechos humanos, a lo que vienen siendo las personas. De esta ley, que es la Constitución, como le hemos dicho muchas veces, pues aunque es extensa, no es suficiente para desglosar, para detallar, para precisar los pormenores que se establece en cada uno de sus artículos. Aunque son extensos, por ejemplo el artículo tercero, que es el de la educación, es muy extenso, solamente te habla de principios, solamente te habla de postulados, vamos a decir de otra manera, de simples enunciados. Con estos enunciados no nos desglosa a detalle en qué consiste lo que dice dicho enunciado. En consecuencia, tener una ley que la complemente, que la amplíe, donde nos detalle y nos precise precisamente esos pormenores. Antes de pasar a este segundo nivel, que será el análisis de la Ley General de Educación, vamos a continuar con lo que viene siendo el principal, que es el artículo tercero constitucional. Reiteramos, el artículo tercero constitucional es el que establece los principios, los postulados, las reglas, las normas, bajo las cuales la educación en nuestro país debe regirse, debe de llevarse a cabo. Lo que significa, por tanto, que el proceso de enseñanza-aprendizaje queda sujeto a lo que dice el artículo tercero y no a lo que dicen los dueños, los directivos de una escuela, lo que dicen los maestros o lo que dicen los alumnos. Todos los elementos que vienen en la misma van a quedar sujetos a esta serie de disposiciones. Ya en la clase anterior manifestamos la importancia de lo que es que el Estado sea el rector de la educación, las facultades que el Estado, es decir, la autoridad, el gobierno, tiene en materia educativa, entendiendo por gobierno o autoridad, en este caso, al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República Mexicana, quien es el que se encarga de llevar a cabo en la práctica, en los hechos, lo que establece el artículo tercero constitucional, pero lo hace a través de la Secretaría de Educación Pública, que como secretaría es la que se encarga de apoyar al presidente en todo lo relacionado o vinculado con lo que viene siendo la educación. Y no solamente la educación pública, sino también se encuentran los organismos descentralizados, como son el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, que apoyan, que complementan lo que viene siendo la labor del Ejecutivo, principalmente a través de la SEP, es decir, la Secretaría de Educación Pública. Desde lo que viene siendo el nivel básico hasta lo que es lo preparatoria o los estudios de media superior, porque a nivel superior pues ya entran o intervienen que vienen siendo las universidades, el Politécnico, etcétera.
Vamos a continuar, compañeras, con lo que vienen siendo los principios o postulados que establece el artículo tercero. Y uno de esos postulados, además o amén de lo que hemos mencionado, es el derecho a la educación. Nuestra Constitución, en su artículo tercero, plasma de manera clara, de manera concreta, que la educación es un derecho que tienen todas las personas y es un deber que el Estado debe de proporcionar justamente a lo que son las personas. Empezamos, por tanto, con este nuevo aspecto de los principios o postulados que establece la Constitución en cuanto a lo que es el derecho a la educación. Toda persona, de acuerdo con la Constitución, tiene derecho a la educación. La educación, por tanto, en nuestro país tiene el rango de ser un derecho humano, una garantía individual y una garantía social. Es decir, la educación, compañeras, en nuestro país la catalogamos dentro de los llamados derechos humanos, que hoy están muy en boga, que están muy de moda, las llamadas garantías individuales y lo que vienen siendo las garantías sociales. Nuestra Constitución y en términos jurídicos hablamos de derechos humanos, hablamos de garantías individuales y hablamos de garantías sociales. Vamos a desglosar en qué consiste cada una de ellas y el rango que nuestra Constitución le da, es decir, el rango supremo. ¿Por qué? Porque está considerada como un derecho humano. Y los derechos humanos son los que están ahora muy en boga, los que hoy se manejan como los principales o los máximos derechos que todas las personas tienen, que las leyes deben de plasmar y de reconocer, que la autoridad debe de respetar y que el ciudadano o la persona de forma pues casi automática debe tener siempre presente. El derecho a la educación, según nuestra Constitución en su artículo tercero, toda persona, y hablamos de género, hablamos de todas las personas sin excepción, tienen el derecho a la educación. Por tanto, la educación en nuestro país tiene el carácter o el rango de ser un derecho humano, una garantía individual y una garantía social. La educación forma parte de los derechos humanos y de las garantías individuales. Se dice que es un derecho humano y una garantía social porque la educación es un derecho fundamental o básico que todas las personas, absolutamente todas las personas, tienen o deben de tener y el Estado y la ley debe de reconocer sin excepción, sin importar su edad, su género, su nacionalidad, su raza, su religión, su tendencia sexual, su ideología, etcétera, o demás características, y que el Estado debe de respetar, pero sobre todo debe de otorgar. La Constitución, por tanto, consagra que la educación es un derecho humano. Y los derechos humanos son derechos que todas, absolutamente todas las personas deben de tener, en donde no hay ninguna excepción. Es decir, todos, por el simple hecho de ser seres humanos, de pertenecer a la raza o especie humana, van a tener esos derechos. Junto al derecho a la educación, para que nos demos una mejor idea y una mayor importancia a lo que es decir que la educación es un derecho humano, pues se encuentra lo que es la libertad de expresión, lo que es la libre manifestación de las ideas. Si se dice, si las aves siendo aves son libres, con cuánta mayor razón los hombres o los seres humanos deben de ser libres. Si los animales, siendo animales, divagan libremente sobre la naturaleza, sin reglas, sin obstáculos, sin lineamientos, con cuánta mayor razón el ser humano debe ser libre para transitar dentro de la sociedad. Pero a veces a nosotros o a las mismas autoridades se les olvida estos derechos básicos, estos derechos elementales que por el simple hecho de ser seres humanos de la raza o especie humana tenemos de forma automática, de forma natural. Es decir, ya vienen con nosotros.
Lo que el Estado debe de hacer es simplemente reconocerlos, aceptarlos y respetarlos. Por el simple hecho de ser seres humanos, somos libres. Es decir, no necesitamos que alguna autoridad o que alguna ley nos diga que somos libres. El simple hecho de ser seres humanos nos permite, por tanto, de forma automática, tener inherente esos derechos. A lo que hoy la autoridad o lo que hoy la doctrina le ha llamado como los derechos humanos. Y reitero, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos supremos, los derechos básicos, indispensables, que todas las personas, absolutamente todas las personas, los deben de tener, sin importar, sin excepción o sin distinción de lo que es su edad. Lo mismo niños, jóvenes, adolescentes, pubertos, adultos, personas de la tercera edad, sin importar su género, hombre, mujer, masculino, femenino, simplemente todos los van a tener, sin importar su nacionalidad, sean extranjeros, sean nacionales, pertenezcan a México, sean de otro país, simplemente son seres humanos, pertenecen a la especie humana, en consecuencia la ley les da estos derechos, sin importar su raza, si es raza negra, si es raza europea, si es raza blanca, si es raza amarilla, como dice coloquialmente, a los tipos de razas en cuanto a los asiáticos o los orientales, si es raza de bronce o raza morena, simplemente todos son de la raza humana y no pueden ser diferenciados o distinguidos por el color de su piel. Por tanto, todas las razas son y tienen acceso a la educación en nuestro país, sin importar tampoco su religión. Católicos, cristianos, protestantes y cuanta religión exista o haya, no puede ser motivo para esa manera, por el hecho que tú eres cristiano, no se te permite inscribirte en las escuelas. Por el hecho de ser creyente del Islam, de la religión de los árabes, pues tampoco te vamos a aceptar en cuanto a lo que vienen siendo tus macho, no te vamos a hacer un lado con motivo de la educación, sin importar la tendencia sexual. Hablamos de la famosa comunidad LGTB, es decir, sin importar son lesbianas, homosexuales, heterosexuales, metrosexuales, transexuales, transvestis, sin importar transgénero, cuál sea su tendencia sexual. Reiteramos, simplemente sean quienes sean, travestis, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, son seres humanos. Lo importante, por eso se llaman derechos humanos, es que eres un ser humano y en consecuencia la ley te protege, la ley te ampara de forma automática, sin importar su ideología, es decir, somos comunistas, capitalistas, pertenecemos o no pertenecemos a algún partido político, simplemente o aparte de eso, en el fondo lo que existe es que somos seres humanos. Y en consecuencia, tu tendencia, tu ideología, tu raza, son complementos. Lo importante aquí es que toda la especie humana tiene ese derecho. Nuestra Constitución, por tanto, le da el derecho a la educación el rango de ser un derecho humano, formar parte de derechos humanos y formar parte de las famosas garantías individuales. Es un derecho humano y garantía social porque es un derecho fundamental, supremo, básico, que todas las personas, absolutamente todas las personas, sin excepción, sin importar edad, género, nacionalidad, raza, religión, tendencia sexual, ideología, y que el Estado debe de respetar y por tanto debe de otorgar. Es decir, nuestra Constitución le da el nivel máximo de ser parte o formar parte de los derechos humanos que todas las personas tenemos, como la libertad, libertad de expresión, libertad de ideas y demás derechos fundamentales inherentes al ser humano. Pero la educación no solamente es considerada como un derecho humano o forma parte de los derechos humanos,
y forma parte de las garantías individuales. Sin educación también es una garantía social. Es decir, junto con los artículos 27 y 123 de la Constitución, forma parte de las llamadas garantías sociales, que son el resultado de la Revolución Mexicana, que protegen a los grupos sociales vulnerables, débiles o marginados de la sociedad, en ese caso, principalmente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas discapacitadas, a los indígenas, a los pobres y a los adultos mayores para recibir o tener acceso a la educación. Recordemos que la Revolución Mexicana fue realizada con motivo del Porfiriato, que el Porfiriato fue una dictadura, obviamente de Porfirio Díaz, 1876-1911, donde los grupos vulnerables, los grupos débiles, fueron sobreexplotados o fueron simplemente vilipendiados o hechos a un lado, como son obviamente los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los niños y la juventud en general. No solamente en cuanto al trabajo, en cuanto a labores inhumanas, a falta de prestaciones o de un salario digno, sino en este caso porque no tenían derecho a la educación. Porfiriato fue muy selectivo en la educación. Se preocupó únicamente por la educación en las grandes ciudades. Y le importó, o no le importó, mejor dicho, la educación en el campo, en el medio rural. Solo le importó al Porfiriato la educación o la educación de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis de nuestro país, sin importar la gran cantidad que en ese tiempo sí había más que ahora de las poblaciones rurales dedicadas al campo, dedicadas precisamente al cultivo de la tierra. De igual manera, el Porfiriato se preocupó más por la educación superior que por la educación básica. Si a esto le agregamos que los indígenas para el Porfiriato pues no tenían ni voz ni voto, al contrario, se trató de exterminar como fueron los indios mayas de Yucatán y los indios yaquis de Sonora, pues imagínate. Entonces, la revolución se hizo justamente para mejorar las condiciones de vida de las personas, independientemente de derrocar al dictador. Y cuando la revolución triunfa, después de lo que ustedes ya conocemos, Madero, Villa, Zapata, Obregón, Carranza, la toma de Zacatecas, la de Ciudad Juárez y cuantos otros hechos históricos y heroicos se dieron, la Revolución Mexicana plasma ese pensamiento, esa ideología, esa lucha social de justicia para el pueblo, de educación para el pueblo, en la Constitución de 1917. Y dentro de esta nueva Constitución, que vino a sustituir a la Constitución de 1857, se plasman tres artículos importantes: el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123 constitucional. Este trío o triada de artículos, tercero, 27 y 123 constitucional, el tercero, derecho a la educación, el 27, compañeros, lo que viene siendo la nación como dueña de las tierras y aguas del país, y el artículo 123, que regula la relación obrero-patronal, plasmando los derechos y las prestaciones que tenían acceso o que tienen acceso los obreros, y que en el Porfiriato simplemente se desconocían. Las jornadas eran inhumanas, de 10, 12, 14 horas diarias, no había descanso, no había ninguna prestación social al trabajador. Si éste se nos enfermaba o se accidentaba, el patrón no estaba obligado a darle una gota de alcohol para su herida, un simple algodón, o darle algo para su curación. Era problema del trabajador. Y si el trabajador moría, pues no tenía el patrón el derecho a indemnizar, pues no tanto al difunto, sino a su familia, que quedaba desamparada en la orfandad, precisamente por la falta de ingresos del jefe de familia.
Entonces el artículo 123 vino a dar estos derechos. De esta manera, como puedes ver, el artículo tercero viene a proteger justamente una clase vulnerable que son los niños, que son los pubertos, los adolescentes, para asegurar en esta clase vulnerable el acceso a la educación. El artículo 27, donde establece la propiedad de la nación sobre todos los bienes que se encuentran dentro de nuestro territorio. Y por nación entendemos la sociedad, la población, el pueblo en general. Es decir, los dueños del petróleo, del agua y demás recursos naturales es el pueblo. El Estado o gobierno no es el dueño de ellos, es la persona encargada o responsable de administrarlos correctamente para que sus beneficios sean repartidos entre el pueblo. Ese sería el artículo 27. Y su desconocimiento hace pensar que el Estado es el dueño del petróleo, el dueño de sus recursos naturales. No, el Estado o el gobierno solo se encarga de administrarlos, de darles una buena utilidad para que sus beneficios repercutan en la población. Porque al final, y de acuerdo con este artículo, es la nación. Es decir, por nación entendemos el pueblo, la sociedad, la gente en general. Todos los mexicanos realmente somos los únicos, los legítimos y los principales dueños de los recursos naturales. Y por tanto, como ciudadanos, tenemos el derecho a disponer de ellos. Pero como usted y yo lo vamos a ver, debe haber una autoridad para que ella sea el cauce a través del cual los ciudadanos podamos valer nuestros derechos. El Estado, gobierno o autoridad únicamente se convierte en su administrador de dichos bienes, para que los beneficios que se obtengan con motivo de esa explotación, de esa concesión de recursos naturales que pertenecen a la población, sean repartidos entre la misma. De esta manera, el artículo tercero, junto con el artículo 27 y 123, forma parte de las llamadas garantías sociales, que son producto o resultado de la Revolución Mexicana, cuando ésta, al derrotar a Porfirio Díaz, plasma la ideología y el pensamiento de Villa, de Zapata, de Obregón, y lo convierte en mandato constitucional en la Constitución de 1917. Esos tres artículos, tercero, 27 y 123, llamadas garantías sociales, van a proteger a los grupos sociales vulnerables, débiles o marginados de la sociedad. En este caso, en cuanto a la educación, hablamos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los pobres, de los adultos mayores, que das sus condiciones físicas, sus condiciones de dependencia sobre todo, de que depender de alguien más, los hace vulnerables, los margina. Pues la Constitución, ante esta situación, justamente entonces establece que la educación es un derecho para todos. Y el Estado se encarga de garantizar de que esto así se cumpla, de que esto así se lleve a cabo. Por eso, nuestra Constitución le otorga los máximos niveles en cuanto a las prerrogativas o derechos de las personas. 1. La educación forma parte de los derechos humanos. La educación forma de las garantías individuales y además la educación forma parte de las llamadas garantías sociales que establece la misma Constitución. Le da ese rango, le da ese carácter máximo supremo que tienen las personas en cuanto a sus derechos. El Estado, complementando todo este tipo de aspectos que implica la obligación del Estado, el deber del Estado de impartir educación, y por otra parte, el derecho que tienen las personas para accesar a la educación, el Estado
implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios públicos. El Estado se convierte en un garante de la educación, en el medio, el instrumento a través del cual se garantiza o se garantizará, que todas las personas, sin importar sus condiciones, los lugares y a lo que hemos mencionado anteriormente, tienen el derecho, el acceso a la educación, a transitar y a permanecer y recibir de los famosos servicios educativos. El Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación, ¿sí? Justamente para garantizar, para asegurar que todas las personas, sean cuales sean sus condiciones sociales, económicas, para que todas las personas, sean cuales sean sus condiciones de dependencia o de independencia, los infantes dependen de los padres. Y hay padres que aún en mis tiempos era mayor la situación, pues que no tenían claro, o al menos para ellos lo más importante no era tanto la educación, sino que sus hijos aprendieran a trabajar y a ganarse la vida por sí mismos. La educación la relegaban a un segundo término. Es por eso que la Constitución y las autoridades están obligadas a combatir las desigualdades, tanto socioeconómicas como regionales y también de género. Sabemos que en materia educativa podemos tener desigualdades, como lo hizo el Porfiriato, solo atender la educación de las ciudades y olvidar la educación rural. La educación regional, de los poblados, de los lugares apartados de la sociedad o de los conglomerados principales. Sabemos que todavía Chiapas, que varias entidades federativas como Chiapas, como lo que viene siendo Guerrero y lo que viene siendo también Chihuahua en cuanto a la zona de donde se encuentran los tarahumaras, son zonas marginadas. Son zonas que en un momento determinado difícilmente se puede tener ese acceso. Pero sin embargo la Constitución ordena que hay que tratar de combatir esa desigualdad y llevar educación hasta esa zona. Por dicho y por hecho que en cuanto al género masculino, femenino, en cuanto hombre-mujer, ya también es un hecho, porque recordemos que fuimos una sociedad machista, que al igual como otras sociedades actualmente, pues negábamos el derecho de educación a las niñas, a las mujeres por el simple hecho de pertenecer al llamado sexo débil o al sexo femenino, quienes estaban destinadas desde un principio al hogar, a la casa, a los hijos, al esposo, a la familia, etc. Pero actualmente, que vivimos otros tiempos, se trata justamente de acabar con esa desigualdad de género, dándole también acceso a la educación a las personas, a las mujeres. El Estado deberá de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, también en su permanencia y participación en los servicios educativos. ¿Por qué en ese sector se hace mayor énfasis? Pues porque ya lo dijimos, por la gran dependencia que se encuentran sujetos en cuanto a los padres. Los menores, los adolescentes son menores de edad. Son personas que aún no pueden decir por sí mismas, porque aún la ley no les otorga el rango de mayores de edad. Son personas que solo tienen capacidad, como se conoce teóricamente, capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio. Capacidad de goce es decir que tienen derecho a ser titulares justamente de beneficios, de derechos que les otorgan las diversas leyes. Pero dada su edad y su vulnerabilidad, son personas que dependen de los padres. Y muchos de los padres, tengan o no tengan razón, haya o no haya alguna circunstancia, pues son de que los niños ayuden en la economía y trabajen.
haciendo a un lado la educación por estimar que al final pues el niño va a perder su tiempo, según criterio de algunos padres de familia, y que de que estén ahí perdiendo su tiempo a que vayan a trabajar y traer un ingreso a la familia, pues mucho mejor es esto. Lo mismo pasa con los adolescentes, con los pubertos, con las personas menores de 18 años, que reitero, su desventaja es que están sujetos a la patria potestad y que en consecuencia dependen de lo que digan los padres, y si para los padres es mejor que trabajen o que estudien, pues entonces ahí tenemos un problema. Por eso el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es decir, los menores de edad, los que aún han cumplido los 18 años, al acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Un menor de edad, te decía, solo tiene capacidad de goce, es decir, la cualidad o facultad para ser titular de derechos y obligaciones, pero no tiene capacidad de ejercicio, que es la capacidad para manejarse libremente por sí solos, sin depender absolutamente de nadie, que ellos por sí mismos puedan responder. Entendemos que los niños, dada su edad, sus condiciones, pues aún no están maduros, por así decirlo, para valerse por sí mismos. Entendemos que los pubertos, los adolescentes o los jóvenes menores de 18 años tienen también esa característica por parte de lo que viene siendo la ley y en términos generales. De esta manera, a este grupo vulnerable se le va a dar prioridad, se va a dar mayor importancia, dada su vulnerabilidad, dada su dependencia, de alguna manera su marginación, para que todos, sin excepción, tengan permanencia, acceso y participación a la educación, es decir, a lo que implican los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Sabemos que hay grupos muy marginados, hablemos otras de los indígenas, hablamos de esos poblados que se encuentran en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en muchos lugares completamente apartados, vamos a llamarle, de la civilización, apartados de los principales puntos o centros de ese estado, de difícil acceso o de acceso muy complicado, que son horas para poder llegar a ese lugar. Es aquí, en estos lugares, pobres, marginados, apartados, y si usted quiere, inclusive olvidados, no solo por el gobierno, sino por los mismos ciudadanos, en donde se dará mayor atención. Se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con principal atención o énfasis en las que vienen siendo la alimentación. De por sí están marginados, pues obviamente no solo están marginados, sino inclusive también una mala alimentación, desnutridos. De ahí que la Constitución resalta, remarca la importancia de dar atención a esos grupos marginados, a esas poblaciones completamente apartadas de los principales centros urbanos de los estados o de las ciudades. De igual manera, el Estado respaldará a estudiantes de vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Como usted bien lo sabe, los diversos gobiernos, y hoy este gobierno, ha puesto especial énfasis en la famosa beca Benito Juárez para darles una especie de apoyo económico justamente a los estudiantes de educación primaria, de secundaria, para que da su vulnerabilidad, es decir, de depender de los padres y de que estos los tengan mejor trabajando a tener que estudiar. A través de este apoyo económico se trata justamente de que el alumno no deje su escuela. Si el padre quiere una aportación del hijo, bueno, pues entonces el Estado se la da para que de alguna manera el padre no tenga el problema de los gastos educativos, precisamente por la beca que los alumnos reciben de parte del gobierno a nivel federal, pero también tenemos las becas que los estados también aportan
en cuanto a la beca estatal o la beca local que se obtiene. Los apoyos económicos van con ese fin, van con esa intención. Uno, apoyar a las familias, sobre todo las marginadas, las que se encuentran de escasos recursos. Evitar, dos, que los alumnos bajo estas condiciones y por razones de tener que trabajar dejen la escuela al proporcionar un ingreso a la familia. Y tres, pues con estas becas o estos apoyos económicos se supone en teoría que se apoya a la economía de las familias y se apoya justamente a los grupos marginados o los grupos vulnerables. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. Recordemos que uno de los resultados del Porfiriato fue precisamente el alto índice de analfabetismo, la gran cantidad de seres humanos de mexicanos que en aquella época no sabían leer ni tampoco sabían escribir. Como decían en mis tiempos, estaban tan brutos, tan ignorantes, no en un sentido ofensivo, que ni tan siquiera sabían distinguir o conocer la O ni por lo redondo. Y los adultos mayores, los que algunos consideran como la vejez, la senectud, la longevidad y la ancianidad, son grupos también que dadas sus condiciones físicas, pues son vulnerables, son grupos dependientes, que difícilmente pueden llegar a tener acceso a lo que viene siendo la educación. Es por eso que el Estado debe de garantizar, de crear instrumentos, medios, medidas, estrategias, acciones, para que esas personas, a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad, a pesar de su situación que les impidió en su juventud, en su niñez, tener acceso a la educación, hoy puedan al menos recibir la alfabetización y en consecuencia poder tener acceso no solo a educación primaria o básica o secundaria, sino también a instituciones de nivel superior y por tanto se les garantice ese derecho. El hecho de que sean mayores de edad, de que sean los famosos adultos mayores, no sea pretexto o motivo para que de alguna manera marginarlos, hacerlos a un lado, quitándoles sus derechos a la educación. En los grupos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Sabemos que las comunidades indígenas, aún muchas de ellas no hablan ni el español. Sabemos que dentro de estas comunidades indígenas se mantienen reglas, se mantienen normas de lo que viene siendo su cultura, lo que viene siendo su ámbito histórico. Es por ello que el Estado debe de impartir educación plurilingüe, es decir, respetar su dialecto, su idioma, pero también incorporarlos a lo que siendo nuestra lengua en general, que es el español, para que al conocer el español y manejen el español, no queden por razones de su lenguaje marginados, simplemente hechos a un lado, por la falta de conocer su dialecto, la falta de podernos comunicar con ellos. Por eso el Estado debe mantener una educación plurilingüe en las comunidades indígenas para que más sigan respetándose, manejándose su dialecto, se conserve como parte del patrimonio histórico y cultural, pero que a su vez, siendo una educación plurilingüe, aprendan y conozcan del español y por tanto con el tiempo no queden marginados, hechos a un lado justamente por la falta de comunicación en cuanto al idioma. Debe también ser intercultural, es decir, respetar las costumbres, las tradiciones que se manejan dentro de esas comunidades indígenas, que vienen de generación en generación, que son hereditarias y que precisamente por esa situación o ese rango se les debe de mantener y respetar en cuanto a lo que viene siendo su cultura, pero acompañada de la cultura actual para que no se encuentren socialmente, educativamente marginados dentro de lo que viene siendo el ámbito social. Pasemos a un segundo postulado
a un segundo o tercer principio de educación, la llamada educación privada o particular. Es decir, los particulares también podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que al efecto establezca la ley. Sabemos que el Estado a veces es insuficiente para atender la gran demanda que implica la educación en nuestro país, sobre todo en todas las modalidades: preescolar, primaria, secundaria, superior. Es por ello que ante esta situación de que el Estado a veces resulta insuficiente para poder satisfacer la demanda de toda la población, es por ello que la misma Constitución le da este derecho o este acceso para que las escuelas particulares, para que los dueños de escuelas particulares puedan impartir educación en todas, absolutamente todas sus modalidades, incluyendo educación para adultos mayores, incluyendo educación, compañeros, para grupos marginados, discapacitados, y que por tanto tengan esa validez oficial de estudios y sobre todo que se ajusten a los términos que establece la propia ley. Nuestro país y nuestra Constitución reconoce y acepta que los particulares puedan impartir educación, la llamada educación privada, en todos los niveles, sin excepción, desde el preescolar hasta los posgrados, hasta el famoso doctorado. Y que para tal efecto, los particulares deben de someterse, deben de acatar las disposiciones a las cuales deben de cumplir, que se encuentran en el artículo 3, la Ley de Educación y demás ordenamientos jurídicos. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Es decir, las escuelas particulares, para poder impartir educación, necesitan tener permiso del gobierno, tanto federal, según el caso, o estatal. Ese reconocimiento, esa validez de estudios, se conoce como el REVOE, reconocimiento de validez oficial de estudios, un número, una clave, una contraseña, como se diría hoy en términos más actuales. Y una vez que el Estado les otorga este REVOE, sus estudios son válidos. Sus estudios, por tanto, son dados por la misma autoridad, por la SEP, para que en consecuencia, en su momento, una vez que las escuelas particulares acreditan los estudios de los alumnos, pueden recibir su documentación oficial, desde boletas oficiales hasta lo que vienen siendo constancias sobre estudios, nivel de estudios, hasta lo que es el título, la cédula profesional, obviamente incluyendo los famosos certificados. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se hacen en planteles particulares. Así como el Estado da, el Estado también quita. Cuando escuelas particulares no cumplan con la normatividad que al efecto establecen las leyes para que los estudios que impartan tengan esa validez, el Estado, por tanto, puede retirar, puede anular, puede cancelar el famoso REVOE. En el caso de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los fines y criterios, así como cumplir los planes y programas que establece el Estado por conducto de la SEP, y obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Es decir, la educación, en lo que se refiere a la educación básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, deben sujetarse a los planes y programas que para tal efecto establece la SEP, deben tener los permisos, asociaciones que la misma SEP otorga, y de esa manera evitar y aceptar los estudios de estas escuelas particulares. Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley le otorga autonomía, como es el caso de la UNAM, de la Metropolitana, del Politécnico,
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, de manejarse por sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen con la discusión de las ideas. Determinarán ellas mismas sus planes y programas de estudio, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su propio patrimonio, su propio dinero que el Estado les entregará. Son autónomas porque se manejan libremente, obviamente conforme a los artículos 3 constitucional, pero sin la injerencia, sin la intervención del Estado, en este caso de la SEP. Son entidades que el gobierno está dando autonomía y que de esta manera ellas mismas, por sí mismas, elaboran sus planes, sus programas de estudio, sin que necesariamente la SEP se los dicte o se los emita, como lo hace en la educación básica. Compañeras, con esto hemos terminado y esta parte de la clase en cuanto a los principios o postulados de la educación que regulan lo que viene siendo el proceso de aprendizaje en nuestro país. Las dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar dudas, comentarios, preguntas que tengan y analizar nuestro entorno educativo con la problemática, si es que la hay, o disposiciones que la autoridad ha emitido en los últimos días sobre el tema de la educación. Nos vemos unos cuantos segundos en Zoom.